rozó el cielo en varias ocasiones, pero siempre se quedó a las puertas. Hablo de Michael Ballack, uno de los futbolistas alemanes más destacados de los últimos tiempos, aunque en su país puede que no guarden un gran recuerdo de él. ¿Pero por qué? ¿Qué le llevó a ser considerado uno de los grandes perdedores de la historia del fútbol? ¿Cuál es el motivo que no le hará olvidar jamás a jugadores como Zidane, Torres o Ronaldo? ¿Qué trapos sucios esconde fuera de los terrenos de juego? Tranquilo, sé que son muchas preguntas y que quieres saber las respuestas de todas ellas. Ponte cómodo y no pierdas detalle de este vídeo. Bienvenido a las historias de Venom. Existen numerosos jugadores que a lo largo y ancho de la historia del fútbol se han caracterizado por ser protagonistas en momentos de euforia y alegría, es decir, en aquellas noches de gloria donde un gran título se alzaba al cielo. Sin embargo, en paralelo a ellos, también conviven otro grupo de futbolistas cuyo talento siempre será recordado, sí, pero a los que también les perseguirá la sombra de la mala suerte. Hombres que estuvieron muy cerca de añadir a su palmarés una gran competición, aunque finalmente se quedaron con la miel en los labios. En este sentido, podríamos nombrar a varios, aunque vamos a quedarnos con uno que quizás te sea conocido. Hablo de Michael Ballack. Ballack llegó al mundo el 26 de septiembre de 1976 en la ciudad de Görlitz, en la parte más oriental de Alemania. Hijo de Stephen Ballack, exjugador de fútbol que llegó a debutar en segunda división, empezó a practicar este deporte desde muy pequeño. De hecho, con tan solo 7 años, ingresó en los equipos base del Karl Max Stand, equipo que recibe el nombre de la ciudad a la que posteriormente Ballack y su familia se mudaron por cuestiones de trabajo. En aquella época, Alemania vivía momentos políticos muy convulsos. Tras la caída del muro de Berlín, la ciudad de Karl Max Stadt pasó a llamarse Chemnitz, y como era de esperar, el equipo en el que jugaba Ballack también adoptaría tal nomenclatura, pasando a llamarse Chemnitzer Football Club. Poco a poco, Ballack fue quemando etapas y demostrando su enorme talento hasta que llegó al primer equipo y recibió una oferta del Kaiserslautern. El joven centrocampista no se lo pensó dos veces, aceptó el reto y en la séptima jornada de la temporada 97-98, Otto Rehhagel, entrenador de la primera plantilla, le hizo debutar en la Bundesliga. Poco a poco, Ballack fue adquiriendo protagonismo dentro del equipo hasta el punto de llegar a disputar 16 partidos, ayudando a los suyos a conquistar el título de liga y dibujar una de las gestas más bonitas que se recuerdan en el fútbol alemán. Al curso siguiente, Ballack ya era el amo y señor del centro del campo, siendo un jugador clave y alcanzando incluso los cuartos de final de la Liga de Campeones, donde cayó a manos del Bayern de Múnich. No había dudas de que se había convertido en uno de los futbolistas con mayor proyección del fútbol en su país y posiblemente de Europa. Fue en ese preciso instante cuando el Bayer Leverkusen fue a por él y a cambio de 4,8 millones de euros acabó cerrando su traspaso. Con la camiseta del equipo de las aspirinas, Ballack terminó de explotar. Pese a ello, no todo serían buenas noticias, ya que en este nuevo club viviría su primer mal trago como jugador. Ocurrió en el tramo final del campeonato liguero. Al Leverkusen solo le hacía falta sumar un punto ante un equipo de nombre impronunciable para proclamarse campeón de la Bundesliga. En aquel decisivo encuentro, Ballack se marcó en propia puerta, su equipo perdió y la alegría se escapó. Esta situación se repetiría, pero de un modo mucho mayor 2 años después. Ballack y el Leverkusen llegaban a la final de la Champions League en Glasgow. Allí esperaba todo un Real Madrid que con una magistral volea de Zinedine Zidane conquistó la final y el título europeo. Todo lo que parecía un camino de rosas en la carrera de Ballack estaba empezando a transformarse en lodo y había desaprovechado su primera gran oportunidad, cosa que no queremos que nos ocurra a nosotros, así que te animo a que si te está gustando el vídeo le des like y te suscribas al canal. Ballack había tenido muy cerca la posibilidad de convertirse en campeón de Liga, Copa y Champions con el Leverkusen, pero todo se había esfumado en el último suspiro. Pero el fútbol siempre concede vidas extra, y después de aquellos momentos deportivos tan duros, el Bayern de Múnich llamó a su puerta. Ballack hizo las maletas ese mismo verano con la intención de cambiar el chip y avanzar en su carrera. Además, en breve se arrancaba el Mundial de Corea y Japón, por lo que debía dejar atrás todo lo sucedido. En su favor, hay que decir que se quitó de encima esa losa, puesto que fue uno de los principales culpables de que Alemania alcanzara la final de la Copa del Mundo. Lamentablemente, su maldición volvió a hacer acto de presencia y Brasil, con un Ronaldo Nazario en plan estelar, se impondría para arrebatarle el trofeo más preciado y obligándole a cerrar un 2002 totalmente desastroso. Ya con el escudo del Bayern de Múnich en el pecho, Michael Ballack sumó 3 Bundesligas y 3 Copas de Alemania, pero seguía sin alcanzar lo más alto en un torneo internacional. Esto le costó un gran aluvión de críticas por parte de la afición e incluso de los directivos. Se le acusaba de no dar el 100% o no aparecer en duelos de alto nivel, como por ejemplo en la Champions. Es por eso que en 2006 Ballack recaló
instaló en Inglaterra para firmar gratis por el Chelsea, huyendo de todas esas críticas. De la mano del cuadro londinense, Ballack ganó la FA Cup y una Premier League. Aquel Chelsea era un equipo correoso, que reinó en su país y a punto estuvo de hacerlo en Europa, si no llega a ser por el Manchester United de Cristiano Ronaldo, rival que en 2008 les ganó en la final de la Champions. Tercera final internacional para Ballack y tercera derrota. Parecía increíble, ¿verdad? Pues espera, porque aún habría tiempo para otra más. Meses después de este último tropiezo, Alemania, que venía de ser semifinalista en el Mundial de 2006, alcanzaba la final de la Eurocopa, pero sucumbió ante una selección española que con aquella victoria daría comienzo a una hegemonía apabullante. El gol de Fernando Torres valió para que los jugadores teutones llorasen de nuevo, sobre todo Ballack, al que ya se le consideraba el eterno perdedor. Finalmente, en 2012, y tras haber regresado a Alemania, Ballack decidió poner punto y final a su carrera como futbolista. Una vez colgadas las botas, la figura del jugador alemán volvió a ser noticia por un posible delito. En el mes de octubre del año de su retirada, el juzgado de lo penal número 2 de la ciudad española de Cáceres juzgó a Ballack. El exfutbolista había sido cazado por un radar circulando a más de 211 km por hora mientras alcanzaba el kilómetro 268 de la carretera A5. El fiscal solicitó una multa de casi 10.000 euros y la retirada del permiso de conducir por 2 años y medio. Finalmente, y después de haber rebasado el límite permitido en 80 km por hora, el juez lo condenó a un pago de 6.750 euros y la retirada del carnet durante 1 año y 6 meses. Pero este no fue el único escándalo en el que se vio involucrado Michael Ballack, al que aparte de la velocidad y los coches, también le gustaban los líos amorosos. El ex internacional por Alemania demostró con el tiempo ser todo un mujeriego. De hecho, en el año 2010, los medios de su país afirmaron que Ballack formaba parte de un culebrón amoroso que salpicó al fútbol alemán. Según las noticias de los diarios, Ballack habría tenido una aventura amorosa con la esposa de un ex compañero en el Bayern de Múnich, la cual estaba esperando un hijo y se cuestionaba quién era realmente el padre. La segunda vez que Ballack copó portadas de la prensa rosa llegó después de haber vivido uno de los golpes más duros que el alemán recibió en toda su vida. Era el verano de 2021. Su hijo Emilio falleció a los 18 años en un accidente de quad. Al año siguiente, el diario Bild publicaba unas fotografías en las que Ballack aparecía junto a una de las amigas de su hijo, la modelo Sofía Schneiderhan, 24 años más pequeña que él. Posteriormente, se supo que mantenían una relación. Parece que a raíz de la muerte del joven Emilio, ambos mantuvieron un acercamiento que derivó en una historia de amor. Por último, déjame que te cuente otro detalle de la vida de Ballack, esta vez dentro de su versión como jugador. Es gracioso y la dio a conocer José Luis Chilavert, mítico portero paraguayo, que se enfrentó a la Alemania de Ballack en octavos de final de la Copa del Mundo de Corea y Japón 2002. El olor que tenía Ballack era terrible. Strugway le marcaba, era el mejor en ese momento, pero no se podía estar cerca de él. El olor a cabrito que tenía era terrible. Tendría que haber usado desodorante o un limón. No sé si era una estrategia, qué sé yo. Y con esta curiosa anécdota terminamos el repaso a la trayectoria de un Ballack que no pudo esquivar lo que sí supo hacer Zidane, uno de sus verdugos. El francés dejó la Juve para levantar la orejona, aunque en esa época en Italia estuvo salpicado por un asunto un poco fangoso. ¿Quieres saber cuál? Pues te dejo el vídeo en las tarjetas. Y ahora, cuéntame, ¿qué te parece Ballack? ¿Crees que pese a esas grandes derrotas tuvo una buena carrera? Déjame tu opinión en los comentarios. Y si te ha gustado el vídeo, no olvides suscribirte y darle like. Y si te interesa seguir la actualidad del Barça, te invito a seguir también el canal del Spider Culé. Gracias por verme, recuerda que esto no es nada sin ustedes y nos vemos en próximos vídeos aquí, en las historias de Venom.